Bienvenidos a Furia Pop, un podcast en el que nos encantan las series y las películas, discutimos sobre temas algo sensibles, pero también nos reímos. Les invitamos a que nos acompañen con las sustancias recreativas que prefieran. Bienvenidos a todos a Furia Pop. No sé en qué momento llegamos al quinto episodio. Ya ven que, más el tiempo pasa demasiado rápido. Pasa volando, diría mi mamá. Y bueno, hoy les tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablar sobre la representación no binaria en series y películas. Pero yo sé que para muchas personas puede ser como un término relativamente nuevo, una entidad relativamente nueva. Entonces, bueno, lo que conocemos por no binaria se aplica para todas las identidades de género que no están dentro del binarismo hombre-mujer. Y bueno, como les digo, es una sombrilla para diferentes identidades, un montón, desde agénero, género fluido, pangénero, tercer género y muchos otros que ya podemos ir mencionando después. Por ejemplo, yo uso el término envy, me gusta bastante porque es una abreviatura de no binaria, en inglés. Y bueno, también me gusta bastante pensarme como una persona queer, como una persona género disidente. Y bueno, les recuerdo que mi nombre es Azul, mis pronombres son ella y él. Y hoy estoy muy feliz de presentarles a Hochi y Emeril, que son personas también no binarias. Ya nos van a contar un poco más sobre ellas. Y son parte, bueno, somos parte de la organización No Binarias Costa Rica. Entonces, bueno, ¿a quién le gustaría empezar? Para que se presente y nos cuente un poco sobre quiénes son. Hola, hola, pues si quieren puedo empezar yo. Dale. Sí, bueno, hola a todos, espero pues que estén bien, que estén tranquis. Muchas gracias por la invitación, querida Azul, muchísimas gracias, y a Emeril también por compartir. Sí, yo soy Hochi y efectivamente también soy una persona no binaria. Mis pronombres son ella, ella, que les estaba contando fuera del aire que así como en mucha confianza sí puedo como que me hablen de ella, pero pues si son personas que no conozco muy bien o así, pues sí me gusta también pues ser ella, ¿verdad? Como para ir un poco ratificar ese respeto por nuestras identidades también. Y igual que vos, me considero una persona también sexo disidente, género disidente, pensando también la disidencia sexual como una disidencia también antirracista, anticolonialista, y pues de cómo también esto nos ha interpelado y atravesado por el cuerpo históricamente. Entonces, eso de mi lado. Hola, mucho gusto también, un placer estar aquí. Qué emoción. Yo soy Emeril, como ya se dijo, mi pronombre es ella y también soy una persona no binaria, igual que Azul y Hochi. Ah, me identifico como una persona trans no binaria, específicamente ahí como en el lado del género. Y sí, no sé, qué nervios. Todo bien, todo bien. La vamos a pasar súper bonito. Gracias por estar acá. La verdad es que me emociona demasiado poder hablar de esto. Porque bueno, la representación es importante. Ya lo hemos venido hablando en el podcast, en otros episodios. Y bueno, claramente también hago como ahí el paréntesis de que la representación no es lo único, digamos, como de las personas no binarias, así como todas las personas LGTBIQ, etcétera, ¿verdad? Creamos todos nuestros derechos, los creamos en todo momento y los creamos en todos los espacios, ¿verdad? Entonces la representación en medios, la representación en la política y en las organizaciones es solo una parte de todos esos derechos que necesitamos, ¿verdad? Que se nos cumplan. Pero bueno, regresando al tema de la representación, ahora me gustaría Eddie, que nos metamos directamente al tema que nos llama acá a este episodio, ¿verdad? Que es hablar sobre esas series, películas, esos personajes no binarios que hemos estado pues mapeando por ahí, desde los malos ejemplos hasta los buenos ejemplos, o más allá de verlo como algo bueno o malo, ¿verdad? Porque sabemos que el mundo no funciona así, más hablar como de los personajes en general, ¿verdad? Como este, tal vez Hochi que empezó presentándose, no sé si quieres comentar sobre
series, películas, personajes específicos que te llaman la atención. Sí, yo creo que por lo mismo de que realmente la identidad no binaria es algo, o sea, que siempre ha existido, ¿verdad? Y creo que eso es importante recalcar y que pues justamente empieza a representarse en la tele y en el cine, pero desde más bien estas categorizaciones súper blancas del gay y la persona lesbiana. ¿Sí me explico? Claro, Por ejemplo, en qué pienso primero? En el diablo de las chicas superpoderosas, en el diablo de la vaca y el pollito. Ojo, que aquí hay que poner mucha atención de que son dos diablos, villanos, villanes. villanes, ¿verdad? Pero, o sea, sí son villanes, pero siempre son como un poco sassy, siempre tienen como esta personalidad, este, más bien coquetona. Igual se mueven dentro de una representación feminizada a veces o a veces muy masculinizada. ¿Sí me explico? O sea, como que sí transitan, digamos, al menos los géneros binarizados, ¿no? Entonces estaba como tratando de pensar eso en personajes no binarios, pero no de estas series que ahorita vamos a hablar más adelante, más recientes, en donde nos hemos podido ver, sino como estos de las caricaturas, ¿no? Que veíamos. Que bueno, claro, ahora hay caricaturas que ya son mucho más explícitas con el tema, ¿no? Pero pues pensando con las caricaturas en las que nosotros crecimos, yo sí pienso mucho en esos diablillos, ¿no? En ambos. Además, eso, como que un día aparece con la boca pintada y luego aparece estoy pensando en el de la vaca y el pollito, y luego aparece más bien así como todo un hombre y así. Y, y eso, ajá, eso es un poco como lo que, así cuando hablamos de estas representaciones, es lo primero que me gustaría como empezar a hablar, ¿no? Nosotros, ¿qué crecimos viendo? Mm, sí, como estas series en las que los personajes nada más están codificados, que nada más se codificaba ahí como que hay algo disidente respecto a su género, respecto a su sexualidad, pero realmente y no sabemos exactamente qué son, ¿verdad? Yo no sé, yo nunca vi la vaca y el pollito, pero el de las chicas superpoderosas es así, se llama él, ¿verdad? Más bien. Sí, además. Ajá. También hablando como de caricaturas, pienso mucho en Ranma y medio, Ujú. que de fijo no lo pensaron, yo no sé cómo lo pensaron las personas que crearon esta serie, pero es de una persona básicamente de género fluido, al menos desde nuestra concepción occidental, ¿verdad? Pero es una persona que va cambiando de un género a otro, o ustedes cómo Y lo no ven. solo desde su identidad de género, porque es que Ranma a mí me tocó la vida, ¿eh? Me marcó para siempre, la amo. Y de hecho la empecé a ver hace poco en la pandemia y de verdad que me impresionaba también lo erótica que es. O sea, no solo en el tema de la representación del género y la orientación sexual, sino es súper erótica. Incluso hay cosas que ya ni siquiera cabrían dentro de las correcciones políticas actuales, ¿verdad? Pero Ranma no solo fluye entre los dos géneros, bueno, entre los géneros binarizados, sino que también su deseo, ¿verdad? Su orientación fluye. Porque cuando es Ranma feminizada tiene encuentros eróticos con personas digámosle, del sexo opuesto para hablar en esos términos, ¿verdad? Claro. Entonces sí, no, impresionante. También, estaba pensando en este personaje. Estamos, o sea, para empezar a hablar de cositas de antes, porque yo creo que sí es muy importante que ahorita más adelante vamos a conversar, supongo que de las series Mm, actuales, ¿verdad? Que sí tienen una representación ya mucho más intencional y así, que ahora, creo que esa es una pregunta. ¿Esto era intencional o era ingenuo, no? ¿Qué clase de representación era? Mm. Estaba pensando en Helga Pataki, la de Hey Arnold, porque, o sea, Helga, si bien tiene este crush, es un personaje que representan súper tomboy, ¿no? ujú, Con su ceja, y tomboy desde un lugar además masculinizado y agresivo, ¿verdad? Es una ujú, bully, es violenta, pero en la intimidad
más bien es como sueña con esto otro, ¿no? Con esta otra cosa que, digamos, podrías entender como algo más feminizado. Sí, nunca había pensado en Helga de esa forma, pero es curioso también como usted dice que y sigue siendo esta bully y cómo siguen siendo estos personajes que son como los villanos de las series. Yo iba a la amaba Helga y todo, pero sí como di aquellos personajes que se salen un poco más como de lo que está hegemónicamente visto como masculino o femenino son aquellos a los que se les villaniza. Sí, qué fuerte que pasa un montón eso. Y bueno, también, vamos, como por otra parte estaba pensando en, yo no sé si ustedes vieron Caballeros del Zodíaco, Sí, Mu, eh, Mu, Mu, sí, Mu demasiado, y también Andrómeda. Me parece que sí. Andrómeda también tiene, Pisces también tiene como una cosa ahí súper, además yo soy Pisces, entonces me encanta decir que Ah, Pisces era la super queen. Aunque tal vez no, ¿verdad? Porque eso que decían de que se puede ser algo que no se pensara de esa forma. Y bueno, también que está el otro tema de que tal vez sea como nosotros lo vemos desde una concepción occidental, ¿verdad? Al menos en esta, cuando hablamos de series de anime, ¿verdad? Series japonesas, porque puede que para ellos eso no sea como, por ejemplo, en el caso de Andrómeda, pueden que para ellos eso sea algo masculino, como que no lo vean como algo femenino y por lo tanto no se pregunten si es una persona, género o sexo disidente, ni que fuera para nada a propósito. Ah, sí, los casos curiosos como en anime y así son aquellos en los que hay personajes como en Attack on Titan, en el que está Hanji Soy, o The Crown de Soul Eater, que es como nada más no vamos a decir cuál es su género y listo, entonces percíbanle como deseen. Mm. Pareciera que ahí sí es más intencional, De entonces. cierta forma, pero igualmente sin poder decir nada explícitamente de que estos personajes son no binarios. yo creo que tal cual en el anime, esto es súper interesante porque incluso en animes más viejitos, pues hay un montón de representaciones que no coinciden tanto con la cultura japonesa, que es profundamente machista y patriarcalizada, ¿no? Mm, Ujú. Y creo claro. que justamente el anime tiene esto, como que sí tiene representación no solo de los cuerpos feminizados, sino como también de estos otros cuerpos pues que no están en categorías binarias, pues como todo esto que estamos diciendo. Y ahí sí que esa pregunta de sobre si es intencional o no, yo creo que tiene muchísima cabida viniendo de una sociedad que es así tan conservadora, que es tan... y que al mismo tiempo también explora la sexualidad de formas tan intensas, incluso desde antes, ¿no? O sea, no solamente desde el anime, sino también desde, pucha, un montón de pinturas, obras de arte, así como que me parece que es una sociedad que siempre ha explorado la sexualidad de esa forma. Y en general las culturas efectivamente no occidentales, o sea, es que sí creo que eso es fundamental a la hora de pensar en el género, porque además nosotras estamos hablando ahorita de caricaturas que no necesariamente vienen de Occidente, pero sí se consumen en Occidente. Me gustaría ver otro tipo de... Me gustaría ver, no sé, como pensar en otro tipo de caricaturas, no sé, que hayan nacido de la Unión Soviética, por ejemplo, o Mm, así, y ver cómo eran estas representaciones ahí. Sí, porque además pienso mucho en que, pues con el término no binario, que claramente es occidental, y pensamos que es algo nuevo, pero como decías vos, Hochi, las identidades no binarias, con otros nombres, ¿verdad? Es decir, más allá del binario hombre-mujer, han existido siempre, digamos, en sociedades ancestrales, ¿verdad? Sabemos un montón de casos, por ejemplo, para no ir demasiado lejos, en México, en el sur de México, están les muxes, muchas, se dice muchas, ¿verdad? Mushe, sí. Claro, que es pues, una entidad no binaria, bueno, son muchas, ¿verdad? Para decirles cómo se identifican, que de hecho hay una película que yo no he visto, yo no sé si alguno de ustedes la ha visto, pero ahora estaba investigando, hay una película que se llama Finlandia, creo que el año pasado, que estuve viendo que estaba en bastantes festivales y que le ha ido súper bien, y justamente es sobre la comunidad muche en el sur de... Oaxaca, sí. En Oaxaca. Sí, es una tarea que me pongo para ver esa película, porque yo sí he visto como varios videos en YouTube y así, pero ver una película creo que puede ser bastante interesante. Y bueno, ya saliendo un poco de América Latina,
pues en Estados Unidos y Canadá, esta identidad que, bueno, o toda esa comunidad de personas que es bastante grande de dos espíritus. Por ejemplo, en India están también, que no sé muy bien cómo se pronuncia, pero por acá lo tengo, Igra. se me fue. Sí, Ujú. esas personas, y bueno, así podemos irnos en todas partes del mundo. Es que realmente la gente cree que es una moda nueva y es como más, están súper equivocadas porque disidencias de género y disidencias de sexo han existido siempre y van a existir siempre. Así que si no les gusta, se joden. No, mentira, Ah, pero sí. Igual también es ay, importante recalcar que muchas de estas identidades, si bien en ciertos casos podemos verlos como no binarias, digo, tienen estas identidades se siguen saliendo de lo que entendemos bajo nuestra cultura occidental, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de la gente de dos espíritus, si bien hay personas dos espíritus que sí se identifican como no binarias también, hay otras que tal vez nada más se identifican como lesbianas o como género no conforme, etcétera, etcétera, porque es una combinación de muchos aspectos que aquí no consideramos. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Em, Efectivamente, creo que, pues nada, como que más bien nosotros que abrazamos nuestra identidad, pues también es una forma de abrazar algo que nos arrebataron, ¿no? Y por eso yo insisto mucho en que esto, o sea, en que, pues en que abrazar estas identidades también tiene que ver con una postura delante de la herencia colonial, ¿no? Entonces creo que también es muy importante pensar en las representaciones de estas identidades, más allá también de la mirada occidental, como Ujú. decía Azul, ¿verdad? Sobre el tema de las mushes, porque en realidad las mushes, pues sí, son identidades no binarias, pero sí son feminizadas estéticamente, ¿verdad? O sea, estéticamente sí son cuerpos feminizados, ¿verdad? Y se les respeta y son muy importantes dentro de la comunidad y tienen esto, pero por ejemplo, en cuántas películas o en cuántas series, o bueno, México, que es un país que produce una cantidad exorbitante de telenovelas, se ve representada una mushe, por ejemplo. Sí se ven representadas mujeres indígenas, y aparte ya esa es otra discusión, ¿no? ¿Cómo están representadas las mujeres indígenas, verdad? Siempre como pues este trabajo doméstico o personas profundamente empobrecidas o demás. Eh, entonces, también hablando de representación, en cuántas películas se ve representado en Mushe, por ejemplo, que Total. no sea puntualmente del tema, ¿no? Ujú. Porque creo que ahí es una cosa también importante de hablar de la representación, este, y tiene que ver pues que aparecer no es suficiente. Es decir, que haya una persona no binaria en pantalla no es suficiente, sino la forma en la que está representada, qué nivel de protagonismo tiene, si es un personaje secundario o si está cayendo también en estereotipos que le han sido asignadas a otras partes del inmenso, del inmenso alfabeto de la diversidad sexual. ¿Verdad? O sea, creo que eso es muy importante de preguntarnos. Lo mismo me gustaría, esto sí yo no lo sé porque no soy conocedora mucho de este cine de Bollywood, pero a mí me Ah, gustaría ver, por ejemplo, si en este cine sí existe una representación también de esas identidades, o cómo se representa, o cómo se les respeta. yo tampoco soy muy conocedora del cine de Bollywood, honestamente. Pero al menos sé que, volviendo como a la parte norteamericana, Canadá, Estados Unidos, de identidades ancestrales, de personas dos espíritus, recientemente solo se me ocurren como tres personajes, dos espíritus que han habido en series y películas. Y como decía Hochi, el protagonismo que se le da a estos personajes, solo uno fue un personaje importante. Los otros dos personajes son como que han salido en un episodio o en dos episodios, nada más. Pero sigue siendo mínimo. ¿Y quiénes son las películas y esos personajes? Me encantaría conocerles de fijo. Eh, la película es The Miseducation of Cameron Post. Es esta película, Ah, es cierto, yo la ajá, vi. de un campamento de, bueno, terapia de conversión. Ajá, Sí, 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 lo ajá, sí, recuerdo. ahí hay un personaje de los espíritus. Y las series son una que se llama American Gods, creo. Esa no la he visto. Y otra que es de Lovecraft. Y no me acuerdo el nombre. Pero es reciente, como, Ah, ajá. No recuerdo el nombre.
Pero literal, en esa serie aparece nada más como este personaje de los espíritus en un episodio y en ese mismo episodio le asesinan. Es como, Wow, ajá. qué fuerte. Como hablando, bajando de América Latina, ya ahora sí como desde una perspectiva más occidental, ¿verdad? Porque es que en realidad si nos ponemos como ustedes han dicho, si nos ponemos a pensar en personajes desde nuestra concepción no binarias, o de esto que estamos hablando, ¿verdad? Personajes eh, con otros términos alrededor del mundo, ¿verdad? Que no tienen por qué estar dentro de la no binaria, ¿verdad? Al menos yo conozco súper poquito, porque realmente, por un lado, pienso que no hay tanto, pero tal vez esté equivocada, y puede que nada más no conozcamos porque no, Mm, eh, y porque estamos muy occidentalizadas, ¿verdad? Realmente la mayoría de lo que podemos consumir audiovisualmente es mm, occidental, por un tema de acceso también por un tema de interés. Yo también digo como, que tal vez no me he interesado tanto en investigar, pero también hay un tema de acceso. Pero bueno, bajando hacia Brasil, hay una serie que me gusta muchísimo, me encanta, se llama, bueno, lo ponen con X, pero es Todo es mm, Nosotros. Y hay un personaje el personaje principal, de hecho, que originalmente se identifica como no binaria y hacia el final de la primera temporada, no sé si habrá otras temporadas, espero que sí porque es muy buena, se identifica como un hombre trans. Entonces, sí, se la recomiendo mucho esa serie. En este caso, pues ya terminando la primera temporada sabemos que es un personaje, pues es un hombre trans, ¿verdad? Pero igual me parece interesante como que en algún momento también se identificara como no binario, que eso me parece importante decirlo, ¿no? Como que las identidades también no son estáticas, ¿saben? Como que, ajá. ni tampoco la orientación sexual, como realmente fluimos, y está Ah, bien igual en fluir. esa serie sí hay otros no binarios, ¿verdad? Entonces nosotros. En esta Ajá. brasileña, sí, es cierto, sí, yo creo que hay otros personajes no binarios, es cierto, que el personaje principal Ajá. conoce. ¿Vos Yo la no he viste visto, pero entonces? he visto como entrevistas y así. Y recuerdo como de este personaje que se llama X y de este que se llama Juno, que, Ah, ajá, que cierto, están como en un lugar donde hacen claro. tatuajes, algo así, no me acuerdo. Sí, 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 hacen tatuajes, me encanta. Yo es como, por favor, sean reales porque quiero ir a tatuarme con ustedes. Llamo como los nombres que les ponen a los personajes, porque digamos, este personaje se llama X, es nada más una letra. Y luego conozco esta otra serie, como en Estados Unidos, reciente, que se llama Motherland for Salem, en el que está este personaje que se llama M, nada más una letra M. Entonces, no sé, me encanta como nombran a sus personajes y como muchas veces. Chiquillas, ¿cómo Sí, se llaman las series otra vez para anotarlas? Y tal vez también la gente que nos escucha que puedan anotar las Claro. series. ¿Cómo se llama? La que yo les ¿Ah? decía es Todos Nosotros, pero la serie lo escribe con X, Ok. ¿verdad? Sí, esa es la que yo les estaba contando. Y también en algún momento les comenté una película que yo tampoco he visto, pero que quiero verla, que se llama Finlandia, ajá, ¿verdad? Que eso es sobre las muchas en México. Y bueno, Emeril también tenía pues, varias recomendaciones para que las apuntemos ajá. también. La serie que acabo de decir yo fue Motherland for Salem. eh, y antes mencioné The Miseducation of Cameron Post, American Gods y no recuerdo la otra, voy a buscarlo. Creo que se llama Lovecraft Country. A mí me suena así, como que yo no la Ajá, he visto, pero me suena que hay una serie que se sí, llama es así. esa. Yo, pues no he Súper. visto como tantas, pero creo que las que igual están más mainstream, bueno, Sex Education, ¿verdad? Que tiene dos personajes no binarios. Hay una de las personajes no binarias, este, tiene dudas sobre si empezar a usar Binder o no. Y como que se venda, ¿verdad? Y esto es peligrosísimo. Estos vendajes así hechizos son muy peligrosos, te pueden cortar respiración, te pueden lastimar costillas, pueden tener consecuencias súper, súper graves. El uso del binder sí es una cosa pues que sabemos que es de cuidado. Y justo en ese momento en el que el otro personaje le estaba explicando cómo usar el binder, yo estaba en ese mismo momento, ¿no? Como de que ya Oh, quería empezar ajá. a explorar esto. Y entonces yo lloré, lloré mucho, lloré mucho porque sí, sí, claro, me tocó personalmente y además me parece hermoso que es como de adolescentes, ¿verdad? A mí me hubiera gustado que cuando yo tenía esa edad
hubiera existido algo en la televisión o en el cine en donde yo me hubiera podido sentir representada y haber tenido también algunas respuestas, porque aunque sea o no sea, aunque sea o no sea educativo o pedagógico, siempre el cine y la televisión terminan educando, ¿no? Aunque no sea su intención final, sea el entretenimiento, siempre terminan de alguna forma, pues, educando. Entonces, para mí esto fue súper importante en Sex Education, la verdad. O sea, sí fue como que poder verme representada en un personaje pues tan joven, pero al mismo tiempo sí saber que hay cosas de mí ahí fue súper, súper importante. Y no quiero ni imaginarme cómo se puede sentir una persona de esa edad actualmente viéndose representada de ahí, es súper importante. Que bueno, creo que también ahí vale la pena acotar, pues que aquí también hay un tema de clase, ¿verdad? Y es que Ajá, yo pude ver esto porque tengo acceso a internet, porque tengo una compu, porque tengo acceso a Netflix, pero hay otras personas, posiblemente no binarias claro. o disidentes sexuales, pues que por temas de clase no tienen tampoco acceso a este tipo de cosas. Y yo creo que eso es muy, muy, muy importante de acotar, ¿verdad? O sea, como también incluso el tema de tener conciencia sobre nuestras identidades y cómo las vamos construyendo colectivamente tiene que ver también con el acceso que tenemos a la información. Mm, claro. Y hablando de acceder a información, Jochi, si te sentís cómoda de hablarlo, para las personas que no lo saben, quisieras como contarnos un poco qué significa como los... Binders. Ah, ok. Entonces, bueno, las personas que tenemos busto, digamos, o que tenemos glándulas mamarias, este, y que a veces pues podemos padecer disforia por esto, que ojo, yo quiero aclarar, ¿verdad? La disforia es una experiencia también muy personal. Hay personas bueno, que la pueden experimentar de una forma u otra, puede ir y venir, puede ser constante, puede ser más profunda o no. Entonces, pues cada quien, dentro de los recursos que tenga también, podrá, digamos, encontrarle soluciones a esto de distintas formas. Por ejemplo, hay personas que definitivamente no quieren tener senos y pues ya si está dentro de sus posibilidades, si se operan, ¿verdad? Se hacen una mastectomía. Y hay personas que no, por ejemplo, pues yo, para hablar también ya de un tema más personal, cuando yo experimento disforia no es siempre, es en ciertos momentos, ¿verdad? Y incluso a veces con ciertas prendas o en ciertas situaciones. Entonces, es una incomodidad que sí me ha acompañado toda la vida, ¿verdad? Bueno, no toda la vida, cuando empecé a tener esas abultamientos. eh, y entonces hay personas que se vendan, ¿verdad? Entonces, para que el pecho se pronuncie menos debajo de la ropa, se vendan, ¿verdad? Y entonces esto hace que el pecho, o sea, que el pecho se vea un poco más plano. Esto de las vendas y como lo hacían las personas antes, que si era como con vendas quirúrgicas, ¿verdad? O así, de hospital, es muy peligroso, porque además, pues dependiendo también de qué tan incómoda se sienta la persona con esto, pues puede ser que se talle más y se talle más y se talle más hasta que se pueda provocar eso, como les decía, lesiones en las costillas, problemas respiratorios, incluso pues cáncer, bueno, no estoy diciendo que sea una causa del cáncer, pero puede provocar abultamientos que podrían derivar, ¿verdad? O sea, sí hay como peligros en hacer esto de una forma no guiada. Y entonces existen estas prendas que se llaman binder, que son mucho más seguras. Entonces son una prenda que te colocas y que pues ya tiene sus instrucciones y pues sí, que te aplana un poco el pecho pues para que se pronuncie menos. Igual es una prenda que hay que usar con cuidado, no se puede usar por más de 8 horas. Hay que, o sea, sí hay que usarla con cierta moderación, ¿verdad? Por lo mismo. Y eso, y todo esto además lo explican en la serie. O sea, personaje también le explica al otro personaje que está
experimentando con esto, le explica también todos estos riesgos y a mí eso me parece súper importante, súper, súper importante. Así, de verdad, porque pues puede haber un adolescente ahí fuera que pues está experimentando fuerte disforia y pueda provocarse una lesión. Y si a través, digamos, de un show puede obtener esa información, porque esta información a uno no se la van a dar en el cole. Esta información a una no te la dan en la calle, no hay gente repartiendo volantes del uso correcto del binder, ¿no? Ujú, Ojalá que sí pudiéramos tener este tipo de iniciativas, ¿no? Porque en algún momento esa información siempre va a llegar a la persona correcta. ujú. Como vos decías, Y una serie no es totalmente accesible. No todo el mundo tiene internet o Netflix. Ujú, exacto. Y yo sí quiero aclarar, así hablando de representación, que es una persona que además sí tiene un grado de protagonismo en la serie. O sea, sí es un personaje que, o sea, tiene un peso narrativo, tiene acciones que tienen consecuencias, es decir, como que ya hablando más en términos de representación, ¿verdad? Y como también del tema de la lectura cinematográfica o audiovisual, o sea, no es un personaje ni secundario ni oculto, no es solamente le amigue de alguien que anda ahí como perrito faldero detrás, este, también sus acciones políticas dentro de la serie tienen consecuencias en el transcurso de la serie, es decir, no es un personaje estático para nada. Ey, y qué importante esto como de que también veamos personajes no binarios que tengan cuerpos súper diferentes, ¿verdad? Porque de repente la gente piensa que las personas no binarias tenemos que vernos andróginas, ¿verdad? Las personas no binarias podemos vernos como queramos. O sea, claramente podemos tener cuerpos súper diferentes y podemos tener expresiones de género que ahí podemos diferenciar. Una cosa es la identidad, quiénes somos, y otra cosa es cómo nos expresamos, cómo expresamos nuestro género. ajá. Sí, total. Y que es que cuesta demasiado encontrar como esta representación de personas no binarias en series y películas con esta expresión de género más masculina o femenina. Son muy pocas las que se me ocurren. Y es que muchas veces también siento yo que en las series y películas no les dan, en la media, no les dan como trabajo a actuantes no binarios que tienen esas expresiones para interpretar personajes no binarios. Porque pienso, por ejemplo, en actuantes como Quintessa Swindle, que es no binaria, pero que solamente ha interpretado mujeres, nunca ha interpretado un personaje no binario, aunque desde que empezó su carrera ha sido abiertamente no binaria, creo. O Liv Hewson, que también solo ha interpretado a una no binaria en toda su carrera. Es como, ¿por qué? Con, ¿por qué se sigue buscando nada más como a estas personas con expresión andrógina, entre comillas, para poder hacer personajes no binarios? No sé si ustedes vieron esta película que se llama Sí, Monos. No. sí, sí la vi. Ajá, sí, a mí me gustaría hablar de ese personaje, justamente, justamente por esto que estamos diciendo, porque es una persona que está representada de una forma profundamente andrógina, nunca se habla de su, nunca se habla como realmente de su identidad de género en la película. O sea, esta persona solamente existe ahí, ¿verdad? Y yo tengo entendido además que la persona que la, que la protagoniza posteriormente además sí transiciona, ¿verdad? Entonces, pero a mí sí como que no sé, como que o sea, entiendo que más bien es una persona en la vida real no binaria y está representada como de esta forma, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama en la película? Rambo. Rambo, qué loco. Sí, ese es el nombre. Ujú, sí, Claro, y es que estas películas como, bueno, volviendo como a esto de que también y muchas veces las personas pueden pensar que tenemos que tener también nombres, este, digamos como género neutro. Bueno, yo sí escogí mi nombre azul por justamente ser género neutro, pero muchas personas quieren conservar su nombre de nacimiento, lo cual es totalmente válido, o quieren tener nombres, digamos, que se pueden considerar femeninos y masculinos, lo cual también, lo cual también es totalmente válido, ¿no? Mm. Encontrar igual personajes que tengan como esos nombres tirando hacia lo masculino o femenino también cuesta, ahora que lo pienso, porque, por ejemplo, está esa actuante que no sé si le conocen, se llama Aisha Kate Dillon, fue como en el 2000,
fue en el 2017 la primera persona no binaria en interpretar en Occidente a un personaje no binario en una serie. Ella se ¿Cómo se llama llama? Asia, como Asia en español, Kate Dillon. Y ella en esta serie que se llama Billions interpreta a este personaje que se llama Taylor Mason. Un nombre totalmente neutro, entre comillas, ¿verdad? Y también en otras películas, como en John Wick, en John Wick 3, ella interpreta a una que se llama The Adjudicator, creo, el adjudicador, algo así, no sé, pero también es como de un personaje sin nombre. En esa otra serie animada en la que ella sale, también interpreta un personaje de género fluido que tiene un nombre masculino cuando es un hombre y uno femenino cuando es una mujer. Es como, ok, aunque ella tiene un nombre femenino en la vida real, entre comillas, ¿verdad? Porque sigue interpretando, le siguen dando nada más personajes con nombres neutros. Es como que se sigue tratando de categorizarnos en que tenemos que vernos de esa forma, nombrarnos de esa forma nada más. Y también va con los pronombres, que cuesta mucho encontrar personajes que no utilicen tal vez ella y nada más. Sí, muchas veces se busca como que se llama, como que los personajes sean, digamos que de una forma entendibles o cómodas para la gente, pero al fin y al cabo a mí me encantan más bien los personajes que incomodan, o esos Ujú, personajes que vos no, que la gente se pregunta, me encanta cuando la gente se pregunta, ay, ¿es hombre o es mujer? Y es como, es una forma de incomodar, ¿no? Como ujú, también un poco de eso se trata. Pero por otro lado también es importante, no sé, yo estoy como entre ambos lados, pero me gustan esos personajes que no sé, como que no se identifican eh, con una etiqueta, digamos, como que no se nombran, pero también por otro lado, obviamente que me parece muy importante nombrarnos, ¿verdad? Pues justamente porque la representación es importante ujú. y para muchas personas eso sí es importante. Creo que y ambas cosas son válidas, ¿no? ¿Qué piensan? Total. Sí, total, porque también representa a las personas que muchas veces dicen no binarias y ya, pero no lo pasan diciendo, nada más es algo que son y listo. Entonces, ambas cosas siguen siendo representación de cierta forma. No sé, me parece a mí. Claro, Sí, justamente por eso yo antes mencionaba esto del personaje de monos, porque en ningún momento se habla de si es no binario o no. Nada más está ahí y es. Entonces, como que yo creo que también eso es como una pregunta más bien, ¿no? Es decir, como creo que también depende mucho del producto, ¿verdad? Que se esté viendo, del contenido que se esté viendo. Eh, pero no siempre el hecho de que la persona sea no binaria o trans tiene que ser something, ¿verdad? O sea, como que pueden ser personajes que tienen una carga narrativa por otras razones y además son o no binarias o trans y que eso nada más es algo que está ahí. Pero ahora, esa es como la pregunta, ¿verdad? Porque pues realmente sabemos también que ya en la vida real pues sí, efectivamente es una persona trans o no binaria, igual siempre va a tener implicaciones por esas causas, ¿verdad? Entonces como que tampoco se puede omitir al 100%. ¿Sí me explico? O sea, como que ahí hay que buscarle como la forma. Estoy hablando sobre todo desde mi perspectiva también de persona que hace y produce cosas. Yo no estoy diciendo aquí porque, bueno, también saliéndonos del pensamiento binarizado, ¿verdad? Que una cosa es mejor que la otra. Yo creo que cada obra va a tener sus necesidades y si para la película o la serie es necesario enunciar que la persona es trans o es no binaria, pues bien, y si no lo necesita, pues muy bien también. Pero lo que quiero decir es que sí es algo que hay que tomar Mm, en cuenta y que justamente sí es importante que se represente, digamos, si bien no de formas que sean victimizantes o que sean marginalizantes o así, pero que tampoco sea como romantizar. Estoy pensando en esto, ¿en cuál serie? En ujú. Transparent, no sé si la No la vi, vieron. pero ajá, sé cuál es. Ajá, me gusta mucho. qué intensa. Ay, a mí también me gusta, pero como que yo la tuve que dejar de ver porque sí es demasiado intensa y como que hasta estaba empezando a afectar mi salud Claro, eso mental. pasa con las series y las películas. Yo también la dejé ver, Es, de hecho. sí, sí, es demasiado intensa, pero hay un personaje ahí que empieza como a descubrir su identidad y como que empieza a descubrir un poco, este personaje,
no, ¿cómo es que se Es de llama? la Bueno, segunda se me temporada. olvidó. Es que yo vi como la primera y Este, algunos capítulos de la segunda, pero sí la dejé. ok, no voy a spoilear entonces. Sí, no voy a spoilear O mucho. por si acaso Ah, spoiler, porque, porque yo no la he visto, pero sé que, yo no la he visto, pero sé que hay un personaje que en el último episodio, como en el musical que sacaron al final de toda la serie, sí sale, ajá, sí sale como no sí, yo me binario. imagino que debe ser este mismo personaje, ¿verdad? Que está Quizá, como en ese proceso de descubrimiento y tal, pero es un personaje realmente horrible. Y yo creo que eso está bien también, porque, porque tampoco se trata como de que entonces todas las personas trans y no binarias tenemos que ser simpáticas y tenemos que ser y tenemos que ser así, ¿no? Como caerle bien a todo el mundo y ser un poquito, y yo creo que esto sí tiene un antecedente, pensando en la representación de la representación de las personas, de los hombres gays en la televisión, ¿verdad? Que es un poco como la peluquera loca, ¿verdad? La modista, la modista. O sea, yo creo que ese antecedente de que entonces siempre la persona de la disidencia sexual tiene que ser de alguna forma servil, simpática, amable, amiga, consejera, y que un poco así es como se gana su lugar. Y a mí me gusta mucho este personaje, que es el que se llama Alexandra, que es la hija, que hace todo este proceso de descubrimiento de su identidad y de su orientación sexual y de su identidad en distintos niveles, también también de su identidad como persona judía, eh, pero es nefasta en ese camino y le hace daño a un montón de gente y hace como esta cosa, ¿sabes? Como de eso, está como confundida y en ese camino de confusión pues también es medio nociva para su familia, para sí misma, para las personas con las que tiene relaciones sexoafectivas y yo creo que eso es súper, súper importante. Creo que es súper importante en el tema de representación de esa serie porque es esto, no es un personaje que a mí me cae mal ese personaje, lo detesto, lo odio, o sea, me cae fatal, me parece egoísta y me parece feo y creo que eso está bien, creo que eso está bien, porque ajá, no se puede ser siempre el gay simpático. Ahí digo el gay simpático hablando de esta categorización un poco en la que nos han querido meter a ajá, todos, además, ¿verdad? totalmente de acuerdo. Por si acaso, ese no era el personaje no binario, entonces todavía no como spoiler, ajá. Hay otro no binario por ahí. ¿Han visto She-Ra? Ah, yo no la he visto, pero me la han recomendado mucho. Y hay Tienen personaje que, no binario ahí, ¿verdad? ajá, ajá, y es un villane. Entonces va como en esto Ah, que me va diciendo encanta. Hochi. Ajá, yo le amo. Es un asco de persona, pero yo le amo. Y no es buena representación si consideramos varios factores, pero no importa, es icónica. Sí, sí, podemos ser villanes también, o sea, porque eso que decíamos de que más allá de nuestra identidad o nuestra orientación sexual, somos un montón de cosas más, ¿verdad? Es que las personas somos muy complejas, tenemos un montón de facetas y no podemos encajarnos solo en ser, pues nada más con el tema de la identidad o la orientación sexual. Y también estaba pensando mucho como en esto de los gays que tienen que ser muy serviles y eso, y creo que hay representaciones como muy opuestas, como está ese tipo de gay, ¿verdad? Como muy servil y está por otro lado como Mean, ¿verdad? Como Mean Girl, como Mm. Mean Gay, ¿verdad? Eso también se representa demasiado, ¿verdad? Como una persona que es súper diva y esto también es como una representación de que sí, existe, no es como que no existan personas que son así, pero también puede ser un poco estereotipo. Claramente todas las personas son súper diferentes, ¿verdad? Entonces por eso cuando hablamos de representación, eh, por un lado, a veces uno ve ciertos estereotipos y es como, bueno, es que hay estereotipos que no es como que salen de la nada, ¿verdad? Realmente es que hay personas que sí son así. El problema es cuando solo hacemos personas así en las series, en las películas, ¿verdad? También es bueno, pues, hablar de toda la diversidad de personas que existen, en todo el espectro de personas que existen en las diferentes identidades y orientaciones sexuales. No dejar a nadie de lado, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de aquellos personajes no binarios que son interpretados por personas cis? Uy, sí tengo un conflicto bien fuerte con eso, porque obviamente yo quisiera que obviamente todas las personas fueran interpretadas, ¿verdad? Este, o sea, como que mujeres trans sean interpretadas por mujeres trans, personas no binarias por personas no binarias, y así.
Yo preferiría que fuera eso, pero sí reconozco que hay personas cis que pueden interpretar de una forma exitosa a personas de las diversidades y disidencias sexuales. O sea, la verdad es que qué difícil, ¿no? O sea, yo creo que el Ujú, ideal sí sería que nos dieran los trabajos a nosotros, porque después de todo son trabajos también, ¿verdad? No se puede perder esto de vista, es un empleo, ujú, ¿verdad? Pero negar la posibilidad de que una persona actuante cis consiga interpretar con éxito un papel así, tampoco estoy de acuerdo. O sea, yo creo que sí hay personas que actúan muy bien y que lo pueden hacer muy bien también. De la misma forma, o sea, me explico, como que yo sí, y ahí también se me puede salir un poquito a mí el vicio de realizadores, y es que yo creo que hay veces que las obras sí necesitan a cierta persona, ¿verdad? ujú. Este, y no sé, no quiero ser abogada del diablo, pero en ese sentido, y pensando sobre todo que es un tema que tiene que ver con la actuación, este, en ese sentido devuelvo la moneda. Yo creo que también personas no binarias tendrían todo el derecho de interpretar personajes que no solo sean no binarias. O sea, no Ah, tendríamos sí, por qué estar tampoco, o personas trans, me explico. O sea, no tendríamos por qué claro. estar solamente obligadas a interpretar a personas trans o no binarias. O sea, creo que funciona de las dos maneras. Si la persona es talentosa, si es una persona actuante talentosa, este, adelante, ¿no? O sea, creo que esto es un tema muy delicado, ¿eh? O sea, no, Sí, porque ojo, yo lo es. siempre voy a preferir que una mujer trans interprete a una mujer trans y que una persona no binaria interprete a una persona no binaria. Siempre lo voy a preferir. Y es que claro, al final del día la persona cis, la actuante cis, de nada más se quita la máscara y ya termina el trabajo y ya vuelve a su privilegio, mientras que la no binaria que tal vez interpreta a alguien cis no regresa a ningún privilegio, más bien vuelve como a lugar marginado, pero comparto también de que hay actuantes cis que en efecto hacen bien su labor al haber interpretado personajes no binarios o personajes trans. Y también ahí el tema del trabajo, ¿verdad? Que estábamos hablando del acceso, porque tal vez muchas veces hemos visto a personas cis hacer personajes exitosos como personas trans o como personas y como personas no binarias, que acá también hago la anotación de que muchas personas no binarias se identifican dentro de la sombrilla de trans. Lo han hecho bien, pero también creo que muchas veces es porque las personas trans y no binarias no han tenido el mismo acceso a educación para la actuación, digamos, como actuantes, y también no tienen el mismo acceso para interpretar esos personajes. Entonces a veces uno se pregunta como, ¿dónde están los actuantes trans y no binarios? Por qué no le están dando la oportunidad a esas personas de interpretar esos personajes y les siguen dando esos personajes a personas cis que ya tienen una carrera, que ya tienen mucha experiencia y sí, obviamente en gran parte es por eso, pero también estamos hablando entonces una cosa de súper privilegio, ¿no? Ujú. Sí, se ocupa experiencia para tener experiencia. Yo creo que en general es como una discusión que está atravesada no solo por el tema del género, sino Ujú, de, de muchas cosas, o sea, como de clase, de cultura, ¿ya? O sea, creo que esto es muy importante porque eh, no todas las personas trans viven en situaciones de marginalización, ni todas las personas no binarias. Y yo creo que eso es muy importante de recalcar. Y sobre todo cuando estamos hablando de estos temas de acceso a este tipo de empleos. Ahora, yo sé que incluso dentro de Hollywood, por ejemplo, o de situaciones más mainstream, sigue siendo difícil para las personas trans y para las personas no binarias acceder a este tipo de empleo. Lo que no quiere decir necesariamente que sean personas que están viviendo en situaciones de Claro. vulnerabilización semejantes a otras personas ujú. del sur global, por ejemplo, o incluso dentro de esos mismos países en donde se producen este tipo de materiales de marginalización, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante de resaltar, porque sí creo que es peligroso Ujú. equiparar, digamos, las ventajas que puede tener una persona trans del norte global a la de una persona trans del sur global. O sea, yo creo que eso es muy, muy importante, ¿verdad?
Claro, o una persona trans, blanca a una persona trans Sí, afrodescendiente o asiática, o de un etcétera, ¿no? pueblo originario, o sea, como que sí, sí, y aparte, no todos los pueblos originarios son iguales, ¿no? O sea, como que también, porque, bueno, estamos hablando ahorita, atrás estamos hablando de las mushes, pero aquí mismo en México, bueno, estoy en México, para quienes no saben, aquí mismo en México hay otras comunidades que por el contrario, más bien son súper recalcitrantes con estos temas, ¿verdad? Y súper violentos. Entonces, como que yo creo que sí, ahí hay que tomar en cuenta un montón de factores al hacer este tipo de lecturas. Total, porque digamos, estos personajes no binarios muchas veces quedan como nada más no binarios y ya. No son nada más, no tienen discapacidades, no tienen neurodivergencias, no tienen ni siquiera orientaciones. Muchas veces se les pregunta como a el equipo de trabajo, por eso también es importante representación detrás de cámaras, porque muchas veces tal vez he escuchado como que se les pregunta como, hey, este personaje trans, este personaje no binario, ¿cuál es su orientación? Y es como, no sé. Emery, eso que estás diciendo me parece así, pero fundamental, porque si quieren hacer representaciones, digamos que diversas y correctas, digamos que correcto es un término muy, tal vez binario, pero digamos que es importantísimo que nos incluyan a las personas trans y no binarias, ¿verdad? Súper Y en general, importante. si es un mae cisgénero heterosexual blanco que va a escribir el guión, lo va a hacer desde una perspectiva cisgénero heterosexual y blanca, digamos. Eh, entonces, mae, denos esos trabajos también. O sea, yo también quiero escribir guiones, yo también quiero producir, y definitivamente que personas queer hagamos ese trabajo de guión, de dirección, de fotografía, de producción, etcétera, hace una gran diferencia. Definitivamente, jamás una persona que no es queer va a poder hacer la misma representación, que bueno, a veces sí lo hacen bien, ¿verdad? Porque investigan y demás, pero no va a ser lo mismo, nunca, desde mi punto de No, vista. yo estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y yo creo que sí se ha visto, por ejemplo, Pose. O sea, en Pose todas las directoras son trans y yo creo que justo esa mirada es lo que hace que esa serie sea tan maravillosa. Porque bueno, yo no sé a ustedes, pero yo amo Pose, la verdad, y de hecho también afecta mucho como mi estado de ánimo porque no hay episodio que yo no termine llorando, pero desconsolada. Así, o sea, lloro a moco tendido con cada episodio de Pose y y hace poco empecé a ver una película que hicieron sobre Stonewall y luego vi que, incluso, ojo qué importante esto, porque su director era un hombre blanco, sí gay, pero un hombre blanco después de todo. Y la verdad es que esa película yo la quité como a los 10 minutos, o sea, no podía seguir viendo. Es así como hasta me sentí súper ofendida y todo, como de no, o sea, ¿qué es esta perspectiva? ¿Qué es esta mirada? Se nota la blanquitud acá, se nota que esta persona no, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy importante. ¿Quiénes están escribiendo? ¿Quiénes están produciendo? ¿Desde qué mirada? ¿Qué perspectiva? ¿Qué experiencia? Eh, y esa es otra pregunta, o sea, ¿es necesario que las personas les atraviese por el cuerpo para poder entender, verdad? Yo creo que esa pregunta es muy importante. Como que yo sí creo que donde ya sé la diferencia para el respeto, ¿verdad? Sobre todo. Claro. Yo siento como que hay un balance, o sea, como que creo que hay personas que no tienen más bien como estas identidades o no tienen algunas situaciones de vulnerabilidad, entendiendo que no todas las personas tienen estas situaciones de vulnerabilidad, ¿verdad? Pensando en personas queer, que lo logran hacer bien, o sea, que logran realmente hacer un trabajo de empatía profundo, que hacen una investigación profunda y que logran y que se asesoran realmente y que logran plasmar pues narrativas que son muy bonitas, digamos, como que si no logran tocar personalmente a las personas queer. Sin embargo, igual pienso que las personas queer, igual, ¿verdad? Puede ser que de repente lleguen personas queer que no hagan también el trabajo, porque también puede pasar, no podemos ser así como tan radicales de pensar
que solo por ser una persona queer va a ser un mejor trabajo. Creo que no precisamente. Sí creo que el trabajo va a ser diferente y creo que en muchos casos sí puede ser mejor. O sea, yo personalmente me inclino a Sí, pensar que personas queer pueden hacer un mejor trabajo porque les pasa por el cuerpo, nos pasa por el cuerpo, pero tampoco es una posición, digamos, como hecha en piedra, ¿verdad? Como también puedo aceptar que hay personas no queer que puedan hacer un buen trabajo, así como personas queer pueden no hacer un buen trabajo. de acuerdo. Y saben, yo creo que también saliéndonos un poco del pensamiento binario, o sea, no es como que nada más puede ser de una forma o la otra. O sea, Claro. yo creo que justamente se trata de abrir espacios para que personas queer podamos tener un sitio en los lugares desde donde se están creando los contenidos. Es decir, eh, como que no sea una mesa únicamente de personas cis heteros, sino como que sí haya ese lugar, ¿no? Y que pues justamente sí se den las discusiones de una forma más amplia, ¿verdad? Entonces no es como de que entonces solo las personas queer van a producir materiales para personas queer o solo así, sino como pues más bien es de que nos den el lugar que realmente no hemos tenido, porque lo cierto es que no. De hecho, hoy día, y voy a aprovechar este espacio para hablar de esto, aquí en México se está llevando a cabo el Festival de Cine de Guadalajara y o sea, como que la única película que no aceptaron de una escuela de cine muy reconocida acá, aceptaron todo lo que esa gente propuso, excepto la película de las personas disidentes sexuales. Y ya les chiques sacaron un comunicado denunciando y todo, porque pues obviamente ahí hay o sea, hay un tema, ¿no? Este, y es eso, más bien cómo se nos ha negado el espacio atrás de cámara y delante de cámara, ¿no? O sea que creo que eso es muy importante. Y como si todo el mundo quiere capitalizar con nuestras identidades y todo el mundo quiere tener la serie con las personas trans Ajá. y todo el mundo quiere tener la serie con las personas no binarias porque para ellos es una moda y yo creo que eso es importante también. No somos una moda, existimos y hemos existido durante mucho tiempo y el hecho de que ahora quieran capitalizar con nuestras identidades, este, pues no les da derecho, ¿no? Y en todo caso, si alguien tuviera que sacar algún beneficio de esto, seríamos nosotros, ¿no? O sea que ya como mínimo, si ya de por sí pues nos van a poner ahí y esto se va a poner sobre la mesa y se va a hablar de estos temas, pues que sea bien y que sea desde nuestras voces y que nos escuchen y que sea con respeto y que no sea para ponernos en lugares más vulnerables. Me encanta, me parece una excelente conclusión. Chiquillos, muchas gracias. Realmente creo que estas conversaciones nos hacen repensarnos y ojalá que también que las personas que nos vayan a escuchar también puedan como repensar qué están haciendo, especialmente si son personas cisgénero y heterosexuales, qué están haciendo para que podamos tener más espacios en todo lado, en la política, en las organizaciones, en las películas y en las series, por supuesto. Y porque, man, nos merecemos espacios, si no, igual los vamos a tomar. Yo creo que este, tenemos que tomar esos espacios. Entonces, bueno, les agradezco demasiado que hayan compartido esa conversación. Y bueno, también a las personas que nos están escuchando, muchas gracias por escucharnos. Estamos en redes sociales como Furia Pop. Chao, chiques. Gracias.